Bienvenidos una vez más a su canal de confianza, el lugar donde desentrañamos los secretos mejor guardados del mundo del espectáculo. ¿Están listos para un cafecito virtual bien cargado de salseo? Porque hoy, amigos míos, nos vamos a sumergir en un misterio que lleva años alimentando la curiosidad de miles. ¿Qué hay realmente entre Aatay Ulusoy y Serine Sarkaya? Sí, lo sé, ya sé lo que están pensando otra vez con este tema. Pero confíen en mí porque hoy no vamos a hablar de rumores vacíos, ni de suposiciones sin fundamento. Hoy vamos a analizar a fondo con lupa y con el bisturí de un cirujano, cada pista, cada indicio, cada microexpresión que nos pueda revelar la verdad detrás de esa química explosiva que vimos en Medcezir y que, al parecer, nunca se apagó. Antes de que empecemos con este chismorreo de alto calibre, quiero pedirles un pequeño favor. Si son nuevos por aquí, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita. Así no se perderán ninguno de nuestros vídeos llenos de exclusivas, teorías conspirativas y mucho salseo. Vamos a darle al botón de suscribirse para que esta familia siga creciendo. Y si ya son parte de esta comunidad, ya saben lo que tienen que hacer: denle like a este vídeo y compártanlo con todos sus amigos para que también se enteren de la bomba que está a punto de estallar. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a lo que nos compete. Aatay Ulusoy y Serine Sarkaya, ¿mensajes ocultos al descubierto? Prepárense porque esto se pone bueno. Como todos sabemos, Aatay y Serine protagonizaron Medcezir, una serie que marcó un antes y un después en la televisión turca. Su química era innegable, palpable, casi podíamos sentir la electricidad entre ellos a través de la pantalla. Y claro, como suele suceder en estos casos, los rumores de un romance fuera de cámaras no tardaron en surgir. Ambos siempre lo negaron rotundamente, insistiendo en que su relación era estrictamente profesional y de amistad. Pero ¿realmente podemos creerles? A lo largo de los años han surgido pequeños detalles, pequeñas inconsistencias en sus declaraciones, que nos hacen pensar que tal vez, solo tal vez, había algo más que amistad entre ellos. Vamos a empezar con las miradas. ¡Ay, las miradas! Esas ventanas del alma que a veces nos delatan sin querer. Si repasan las entrevistas que concedieron juntos durante la época de Medcezir, notarán algo peculiar: se miran con una intensidad que va más allá de la simple cortesía. Hay complicidad, hay diversión, pero también hay algo más profundo, un brillo especial en los ojos que sugiere una conexión íntima. ¿Es solo imaginación mía? Quizás, pero creo que muchos de ustedes estarán de acuerdo conmigo en que hay algo ahí. Otro punto a considerar son sus interacciones fuera del set de grabación. Si bien es cierto que intentaban mantener un perfil bajo, de vez en cuando salían a la luz fotografías de ellos juntos en eventos, cenas o incluso simplemente paseando por la calle. Nada escandaloso, por supuesto, pero lo suficiente para alimentar las especulaciones. ¿Por qué pasar tiempo juntos fuera del trabajo si solo eran amigos? Aquí es donde entramos en terreno fangoso, porque las amistades sólidas existen y pueden justificar perfectamente esas salidas. Pero, ¿eran simplemente amigos? Pero aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Vamos a hablar de los famosos mensajes ocultos. Y no me refiero a mensajes subliminales en sus actuaciones, sino a pequeños detalles, pequeñas indirectas que, según algunos fans, se han estado enviando a través de las redes sociales a lo largo de los años. Esta es la parte que más me gusta porque nos ponemos detectives. Por ejemplo, ambos han compartido en Instagram fotografías de lugares similares, tomadas en fechas cercanas. ¿Coincidencia? Tal vez. Pero algunos creen que se trata de una forma sutil de comunicar que están pensando el uno en el otro, incluso si no pueden estar juntos físicamente. Imaginen la escena: Aatay está en un café en Estambul, sube una foto del lugar. Unos días después, Serine publica una foto desde un café con una decoración ligeramente similar en otro país. ¿Solo coincidencia? ¿O una forma de decir, te recuerdo? La verdad es que la línea entre paranoia y perspicacia es muy fina. Otro ejemplo: en una ocasión, Serine publicó una fotografía con una frase que muchos interpretaron como una indirecta para Aatay. La frase decía algo así como: extraño esos días de verano. Y casualmente Aatay había publicado días antes una fotografía de un lugar que recordaba a los escenarios de Medcezir, una serie que, como ya sabemos, se grabó durante el verano. ¿Casualidad? Yo diría que no. Pero ojo, esto también podría ser marketing inteligente. Ambos se benefician de la nostalgia que genera la serie.
Mantener el interés en Medcezir significa más oportunidades laborales y reconocimiento para ambos. Pero la joya de la corona de los mensajes ocultos es, sin duda, la canción Medcezir de Kenan Doğulu, la banda sonora de la serie. Esta canción tiene un significado especial para Atay y Şerinay, ya que fue la melodía que acompañó sus escenas más románticas. Y lo curioso es que a pesar de los años que han pasado desde que terminó la serie, ambos han seguido mencionando la canción en sus entrevistas y redes sociales, como si fuera un código secreto que solo ellos entienden. Piensen en cuántas canciones hay en el mundo, en cuántos proyectos han hecho ambos después de Medcezir, porque seguir mencionando esa canción en particular. ¿Es nostalgia? ¿Es profesionalismo? ¿O es algo más? Por supuesto, todo esto podría ser simplemente una teoría descabellada, producto de la imaginación de unos fans demasiado entusiastas. Lo reconozco. A veces, como fans, queremos ver cosas que no existen. Proyectamos nuestros deseos y fantasías en las celebridades. Pero ¿por qué nos resistimos a creer que puede haber algo más? Tal vez porque la química entre Atay y Şerinay era tan intensa, tan real, que nos resulta difícil aceptar que solo era actuación. Eran como un imán, se atraían en la pantalla. Era difícil creer que fuera solo una actuación. Además, hay que tener en cuenta que ambos son personas muy reservadas con su vida personal. No suelen compartir muchos detalles sobre sus relaciones sentimentales, lo que hace aún más difícil saber qué hay de cierto en todos estos rumores. Son maestros del misterio. Controlan su imagen pública con precisión quirúrgica. Esto, por supuesto, alimenta aún más las especulaciones. El misterio vende. Pero lo que sí sabemos con certeza es que a pesar de los años, la amistad entre Atay y Şerinay sigue intacta. Se siguen apoyando mutuamente en sus proyectos profesionales, se felicitan por sus logros y, de vez en cuando, se dejan algún que otro comentario cariñoso en las redes sociales. Esto es innegable. Se respetan y se admiran mutuamente. Pero, ¿es suficiente con eso? ¿O hay una capa más profunda en esa relación? ¿Es posible que esta amistad sea el preludio de algo más? ¿O simplemente son dos buenos amigos que se quieren y se respetan? La verdad es que solo ellos lo saben. Y siendo sinceros, es posible que nunca lo sepamos. Parte del encanto de todo esto es la incertidumbre. Pero mientras tanto nosotros, los chismosos empedernidos, seguiremos analizando cada detalle, cada pista, cada mensaje oculto, con la esperanza de descubrir la verdad detrás de este misterio. Porque nos encanta el drama. Y ahora, antes de que me ponga demasiado nostálgico, quiero recordarles que todo esto es solo una teoría, una especulación basada en la información disponible. No hay pruebas concretas de que Atay y Şerinay hayan tenido una relación amorosa. Pero, ¿dónde quedaría la diversión si tuviéramos todas las respuestas? Sería aburridísimo. Así que, resumiendo un poco, hemos explorado la innegable química entre Atay Ulusoy y Şerinay Sarkaya, desde su explosiva actuación en Medcezir hasta los persistentes rumores de un romance secreto. Hemos analizado sus miradas, sus interacciones fuera del set y, por supuesto, los famosos mensajes ocultos que, según algunos fans, se han estado enviando a través de las redes sociales. Al final, la verdad sigue siendo un misterio, pero la esperanza de que haya algo más entre ellos sigue viva. Y mientras haya esperanza, habrá salseo. Y con esto, mis queridos chismosos, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de este cafecito virtual lleno de salseo tanto como yo disfruté preparándolo para ustedes. Quiero agradecerles de corazón por dedicar su tiempo a ver mis vídeos. Significa mucho para mí saber que hay personas como ustedes, tan apasionadas por el mundo del espectáculo y tan dispuestas a compartir sus opiniones y teorías. Ustedes son la razón por la que hago esto. Gracias por su apoyo. Ahora, quiero saber qué piensan ustedes. ¿Creen que hay algo más entre Atay y Şerinay? ¿O simplemente son buenos amigos? Déjenme sus comentarios abajo. Quiero leer sus opiniones y saber si coinciden con mi teoría. ¿Conocen algún otro mensaje oculto que se me haya escapado? Cuéntenme todo. Quiero saberlo todo, todo, todo. Soy como una aspiradora de chismes. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no se olviden de darle like, compartirlo con todos sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos.
Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba contenido nuevo. Prometo que habrá mucho más salseo en el futuro. Recuerden, en este canal siempre encontrarán las últimas noticias del mundo del espectáculo, las teorías más descabelladas y sobre todo, mucho salseo. Los espero en el próximo vídeo. Hasta la próxima, mis chismosos favoritos. Y recuerden, la verdad está ahí afuera, o tal vez no. Cara guiño. Asterisco asterisco ampliación de la noticia asterisco asterisco. Para profundizar aún más en este enigmático vínculo, es importante analizar la trayectoria profesional de ambos actores desde la finalización de Medcezir. ¿Cómo han evolucionado sus carreras? ¿Han elegido proyectos que los mantengan en el centro de la atención mediática? ¿Han evitado trabajar juntos deliberadamente para apagar las especulaciones? Atay Ulusoy, por ejemplo, ha consolidado su estatus como uno de los actores más cotizados de Turquía, protagonizando exitosas series como Insider y la popular producción de Netflix The Protector. Su incursión en el mundo del streaming le ha abierto puertas a nivel internacional, permitiéndole llegar a una audiencia global. Ha mantenido un perfil relativamente bajo en cuanto a su vida personal, enfocándose principalmente en su trabajo. Esto, obviamente, no ha impedido que los paparazzi lo sigan a todas partes, buscando la foto que confirme o desmienta los rumores sobre su vida amorosa. Serine Sarkaya, por su parte, ha continuado cosechando éxitos tanto en televisión como en teatro. Su participación en la serie Fi y su aclamada interpretación en la obra de teatro, Alice Musical, la han consagrado como una de las actrices más versátiles de su generación. Al igual que Atay, ha mantenido una postura discreta respecto a su vida personal, aunque ha sido más abierta en expresar su apoyo a diversas causas sociales. La cuestión es, ¿han tomado decisiones profesionales que de alguna manera reflejan su relación? ¿Han elegido proyectos que los alejen del recuerdo de Medcezir, o por el contrario, que alimenten la nostalgia de sus fans? Otro aspecto crucial para entender este misterio es el análisis de su círculo social. ¿Quiénes son sus amigos en común? ¿Se relacionan con las mismas personas? ¿Hay alguien en su entorno que pueda tener información privilegiada sobre su relación? Investigar sus conexiones sociales podría revelar detalles interesantes sobre cómo se relacionan fuera del ojo público. También es importante considerar el contexto cultural turco, donde la presión mediática y las expectativas sociales pueden influir en la forma en que las celebridades manejan sus relaciones personales. Es posible que hayan ocultado su romance por temor a las críticas o al impacto que podría tener en sus carreras. Finalmente, no podemos descartar la posibilidad de que todo esto sea una brillante estrategia de relaciones públicas. Mantener la llama de la especulación viva puede beneficiar a ambos actores, manteniéndolos en el centro de la atención mediática y generando interés en sus proyectos. Al fin y al cabo, en el mundo del espectáculo, la imagen lo es todo. Así que, mis queridos chismosos, el misterio de Atay Ulusoy y Serine Sarkaya sigue sin resolverse. Pero la búsqueda de la verdad es lo que nos mantiene enganchados. Y mientras haya preguntas sin respuesta, seguiremos buscando pistas, analizando detalles y compartiendo nuestras teorías. Porque el salseo nunca termina.